Hola a todos, hoy vamos a tratar sobre un tema apasionante como es el poder. Vamos a poner nuestro foco de estudio en un ámbito muy distinto a cuando lo hacemos a lo largo de nuestro curso usando el microscopio. Hoy, sin embargo, vamos a mirar millones de años como foco de estudio. Y por ello, vamos a ver desde la óptica de un libro que os recomiendo, Sapiens, de Yuval Noah Harari, cómo vamos a analizar el poder. Nuestro foco de estudio parte de 13.500 millones de años a 70.000 millones de años. Cuando hablamos de 13.500 millones de años, estamos hablando de un momento específico en la historia de la humanidad. Es lo que se conoce como el Big Bang. Es el momento en que materia, energía, tiempo y espacio tienen origen en lo que se conoce específicamente como Big Bang. Más adelante podemos hablar de la fecha de los 300.000 años. Ya no estamos hablando de millones de años, sino de 300.000 años. Y es en el momento en el que materia y energía se unen para dar lugar a estructuras complejas. En este momento podemos hablar de la química, del surgimiento del relato de la química para explicar este surgimiento y cómo se relaciona la materia y la energía. Vamos a hablar también de una fecha como son los 3.800 millones de años, y es el momento en que comienza el relato de la biología, y de los 70.000 años, el momento en el que los organismos de la especie Homo sapiens comienzan a formar estructuras más complejas, a las que podemos llamar culturas humanas. En definitiva, 13.500 millones de años, momento en el que materia, energía, tiempo y espacio tienen su origen en lo que se denomina Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo es lo que se denomina física. 300.000 años después, materia y energía comienzan a aglutinarse en estructuras complejas y hablamos del relato de los átomos, moléculas y sus interacciones en lo que se denomina química. Hace unos 3.800 millones de años, en la Tierra, la combinación de moléculas en estructuras grandes e intricadas da lugar a los organismos. El relato de los organismos es lo que se denomina biología. Y hace unos 70.000 años, organismos de la especie Homo sapiens comienzan a formar estructuras aún más complejas, lo que conocemos como culturas humanas. Y el desarrollo de estas culturas humanas es lo que se denomina historia. Este va a ser nuestro foco de estudio, la historia del poder. A lo largo de esta historia podemos hablar de tres revoluciones importantes que conforman el curso de la historia de la revolución cognitiva, cuyo inicio se marca hace 70.000 años. La revolución agrícola la acelera hace 12.000 años, y la revolución científica, que se pone en marcha hace 500 años, es otro punto importante de inflexión. Esto es lo que Harari, de una forma muy provocadora, nos dice que podría poner fin a la historia al iniciar algo completamente diferente, esta revolución científica que se puso en marcha hace 500 años y sobre la que él habla en la página 15 de su libro, publicado en español en el año 2018, en la versión con la que estamos trabajando. El libro de Harari
cuenta el relato de cómo estas tres evoluciones afectan a los humanos y a los organismos que los acompañan. ¿Qué es lo más importante que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos? Lo más importante que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos, y estamos citando a Harari, es que eran animales insignificantes, que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas o las luciérnagas o las medusas. El Homo sapiens pertenece a una familia, es la familia de los grandes simios. Nuestros parientes vivos más próximos incluyen chimpancés, gorilas y orangutanes. Los chimpancés, entre ellos, son los más próximos de todos. Podríamos decir que hace exactamente 6 millones de años, una hembra de chimpancé tuvo 2 hijas, una se convirtió en el ancestro de todos los chimpancés, mientras que otra sería nuestra propia abuela. El Homo sapiens mantiene escondido un secreto todavía más inquietante, además de estas relaciones familiares que normalmente no hemos tendido a destacar. No solo poseemos una abundancia de primos incivilizados, sino que en un tiempo tuvimos unos cuantos hermanos y hermanas. Y esto es algo que también la historia no se ha ocupado precisamente de destacar. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros como la única especie humana, porque de hecho, durante los últimos 10.000 años, nuestra especie ha sido la única especie humana en la Tierra. Pero el significado real de la palabra humano es animal que pertenece al género Homo, como nos explica Harari en la página 17. Y otras muchas especies de este género han existido además de el Homo sapiens. ¿Y cómo evolucionan los Homo? ¿Qué papel juega el poder en esta evolución? Vamos a verlo a continuación. Los biólogos clasifican los organismos en especies. Los animales pertenecen a la misma especie si tienden a aparearse entre sí, dando origen a descendientes fértiles. Las especies que evolucionan a partir de un ancestro común se agrupan bajo la denominación de género. Leones, tigres, leopardos y jaguares son especies diferentes dentro del género Panthera. Los biólogos denominan a los organismos con un nombre latino en 2 partes: el género seguido de la especie. Los leones, por ejemplo, se llaman Panthera leo, la especie leo del género Panthera. En Homo sapiens, la especie sapiens, sabio, y el género Homo, homo. Los géneros, a su vez, se agrupan en familias, como los gatos, leones, guepardos, gatos domésticos, todos pertenecientes a la misma familia. Los perros, lobos, zorros y chacales, todos pertenecientes a la misma familia. Y los elefantes, mamuts, mastodontes, todos los miembros de una familia remontan su linaje hasta un matriarca y un patriarca, fundadores. Por ejemplo, todos los gatos, desde el menino doméstico más común hasta el león más feroz, comparten un antepasado común felino que vivió hace unos 25 millones de años. Y este es el caso del Homo sapiens, que también pertenece a una familia. Somos miembros de la familia de los grandes simios. Nuestros parientes más próximos incluyen a chimpancés y orangutanes. Los chimpancés son los más próximos.
Harari sostiene que el Homo sapiens ha mantenido escondido un secreto todavía más inquietante. No solo poseemos una abundancia de primos incivilizados, sino que también hubo un tiempo en el que tuvimos hermanos y hermanas. Este esquema de Smithsonian National Museum of Natural History nos muestra los paralelismos y los momentos de la historia en los que el Homo sapiens ha vivido a la vez que otros tipos de Homos a lo largo de la historia. Bien, decíamos que el Homo sapiens ha mantenido escondido un secreto inquietante. No solo poseemos una abundancia de primos incivilizados, sino que también hubo un tiempo en el que tuvimos hermanos y hermanas. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros como la única especie humana que hay. Y esto es porque en los últimos 10.000 años hemos sido la única especie humana, pero el significado real de la palabra humano es animal que pertenece al género Homo. Y de hecho hubo otras muchas especies de este género, además del Homo sapiens. Veamos cuáles. Y veamos qué preguntas nos podemos hacer sobre el poder cuando vemos la existencia de estos homos que también tuvieron su lugar en la historia. Comenzamos por el Australopithecus, cuyo significado es simio austral. Los humanos evolucionan por primera vez en África Oriental hace 2,5 millones de años a partir de un género anterior de simios llamado Australopithecus. Podemos ver la reconstrucción de este Australopithecus basado en el trabajo de John Gooch en esta diapositiva. Hace 2 millones de años, algunos de estos hombres y mujeres arcaicos dejan su tierra natal y se desplazan a través de extensas áreas del norte de África, Europa y Asia. Dado que la supervivencia en los bosques nevados de Europa septentrional requiere rasgos diferentes a los necesarios para vivir en las junglas vaporosas de Indonesia, las poblaciones humanas evolucionan de forma diferente. El resultado son especies distintas a cada una de las cuales los científicos le han asignado un nombre pomposo en latín. Vemos en esta diapositiva el hombre del valle de Neander en la parte izquierda, en una reconstrucción realizada por John Gooch, y vemos también a el Homo erectus, que ha tenido una longevidad de 2 millones de años, en una reconstrucción también de John Gooch en la parte derecha de la diapositiva. Harari es muy provocador en este libro y nos dice que si el Homo erectus vivió 2 millones de años, es muy probable que el Homo sapiens nunca llegue a vivir tanto. Y esto es algo que aborda en el último capítulo del libro y está muy cerca de demostrarnos por qué esta forma de pensamiento se acercaría a la realidad. Veamos, los hermanos de Europa y Asia Occidental evolucionaron en Homo neanderthalis, a los que de manera popular se hace referencia como neandertales. Los neandertales eran más corpulentos y musculosos que nosotros los sapiens. Estaban bien adaptados al clima frío de Eurasia Occidental de la época de las glaciaciones. Las regiones más orientales de Asia estaban pobladas por el Homo erectus, el Homo erguido, que sobrevivió allí durante cerca de 2 millones de años, lo que hace de esta especie humana la más duradera de todas. En efecto, Harari afirma que es improbable que este récord sea batido incluso por nuestra propia especie, y nos lo comenta en la página 18 de esta edición de 2018. Es improbable, nos dice, que el Homo sapiens esté todavía aquí en la Tierra dentro de 1000 años, de manera que 2 millones de años quedan realmente fuera
de nuestras posibilidades. Tanto el foco como el análisis de Harari nos hacen pensar en el poder visto desde una perspectiva muy diferente. Veamos otro tipo de Homo que también encontramos en tiempos remotos. El Homo soelensis y el Homo floresiensis, ambos en islas de Java. En la isla de Java, Indonesia, vive el soloensis, el hombre del Valle de Sol. Estaba adaptado a la vida de los trópicos. En Indonesia, en la pequeña isla de Flores, los humanos arcaicos experimentaron un proceso de enanismo. Harari explica que en su momento los humanos llegan a Flores cuando era posible acceder desde el continente y las aguas estaban bajas. Sin embargo, cuando el nivel del mar sube de nuevo y las personas quedan atrapadas en la isla, debido a que los recursos son bastante pobres, las personas grandes que necesitan mucha comida fueron las primeras en morir y los individuos pequeños sobrevivieron mucho mejor. A lo largo de generaciones, las gentes de Flores se convirtieron en enanos y a los individuos de esta especie los científicos los conocen con el nombre de Homo floresiensis. Eran hombres que alcanzaban una altura máxima de 1 metro y no pesaban más de 25 kilos. No obstante, eran capaces de producir utensilios de piedra y consiguieron incluso capturar algunos elefantes de la isla, aunque, como Harari indica, los elefantes de la isla eran asimismo una especie enana. En 2010, otro hermano perdido del Homo sapiens fue rescatado del olvido cuando unos científicos que estaban en la cueva de Denisova, en Siberia, descubrieron un hueso del dedo fósil. El análisis genético demostró que el dedo pertenecía a una especie anteriormente desconocida, que fue bautizada como Homo denisova. Se encontraría en el norte de Mongolia actual y norte de Kazajstán, en el sur de Siberia. ¿Quién sabe cuántos otros parientes nuestros esperan a ser descubiertos en otras cuevas, en otras islas y en otros climas? Mientras estos humanos evolucionaban en Europa y Asia, la evolución en África Oriental no se detuvo. La cuna de la humanidad continuó formando numerosas especies nuevas, como el Homo rudolfensis, o hombre del lago Rodolfo, el Homo ergaster, o hombre trabajador, y finalmente nuestra propia especie, a la de que de manera inmodesta bautizamos en su momento como Homo sapiens, hombre sabio. Nos dice Harari que los miembros de algunas de estas especies eran grandes y otros enanos, algunos eran cazadores temibles y otros apacibles recolectores de plantas. Algunos vivieron solo en una isla única, mientras que otros muchos vagaban por continentes enteros. Pero todos eran pertenecientes al género Homo. Todos eran seres humanos. Por tanto, es una falacia común considerar que estas especies se disponen en una línea de descendencia directa. Homo ergaster engendró a Homo erectus, estos a los neandertales, y los neandertales evolucionaron y dieron origen a nosotros. No es este modelo lineal, y este modelo lineal da la impresión equivocada de que la Tierra en cualquier momento solo existió un tipo de humano y que todas las especies anteriores eran simplemente modelos más antiguos de nosotros. Lo cierto es que hace unos 2 millones de años, hasta hace 10.000 años, el mundo fue hogar a la vez de varias especies humanas. En la Tierra de hace 100 milenios coexistían al menos 6 especies diferentes de hombres. Y en realidad es nuestra exclusividad actual, no el pasado multiespecífico, lo que es muy peculiar. Y quizá, nos dice Harari,
resultaría incluso incriminador. ¿Tienen los sapiens razones para reprimir el recuerdo de los hermanos Homo? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Hablemos de los sapiens, centrémonos ahora en los sapiens. Los humanos tienen un cerebro extraordinariamente grande en comparación con el de otros animales mamíferos. Los sapiens modernos tienen un promedio de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos de cerebro. El cerebro de los neandertales, de hecho, era aún mayor. La pregunta es, ¿por qué el género Homo es el único de todo el reino animal que aparece con estas enormes máquinas de pensar? Un cerebro colosal es un desgaste colosal. Es difícil moverlo y es difícil de aprovisionar. En el Homo sapiens, el cerebro supone del 2 al 3% del peso corporal total, pero consume el 25% de la energía corporal cuando el cuerpo está en reposo. En comparación, el cerebro de otros simios gastan el 8% de la energía en momentos de reposo. Harari argumenta que durante más de 2 millones de años, las redes neuronales humanas no cesaron de crecer, aunque dejando aparte algunos cuchillos de pedernal, los humanos tenían muy poca cosa que mostrar. ¿Qué fue entonces lo que impulsó la evolución del enorme cerebro humano durante 2 millones de años? Pues la verdad es que no lo sabemos. Sí sabemos que la evolución favoreció a los que eran capaces de crear lazos sociales fuertes en comparación a otros mamíferos humanos. Los mamíferos humanos nacen subdesarrollados, a diferencia de otros mamíferos. Pueden ser educados y socializados en una medida mucho mayor que cualquier otro animal, argumenta Harari. Nos dice en la página 23, la mayoría de los mamíferos surgen del seno materno como los cacharros de alfarería vidriada salen del horno de cochura. Los humanos salen del seno materno como el vidrio fundido sale del horno. Pueden ser retorcidos, estirados y modelados con un sorprendente grado de libertad. Esta es la razón por la que en la actualidad podemos educar a nuestros hijos para que se conviertan en cristianos budistas, capitalistas o socialistas, belicosos o pacifistas. Esto lo afirma Harari en la página 23 de su obra de 2018. Suponemos que un cerebro grande, el uso de utensilios, capacidades de aprendizaje superiores y estructuras sociales complejas son ventajas enormes que hicieron al ser humano el animal más poderoso de la Tierra. Sin embargo, los humanos gozaron de estas ventajas a lo largo de 2 millones de años y durante este periodo siguieron siendo criaturas débiles y marginales. Vivían con el temor constante de depredadores y subsistían principalmente mediante la recolección de plantas, la captura de insectos, de pequeños animales y la carroña de otros carnívoros que eran más poderosos que ellos. Hemos hablado del pensamiento, vamos a hablar ahora de la caza y el empoderamiento que supuso el ser capaz de cazar en grupos. Fue solo hace 400.000 años cuando las diversas especies de hombres, no solo el sapiens, empezaron a cazar masas grandes de manera regular. Y solo en los últimos 100.000 años, con el auge del Homo sapiens, salta el hombre a la cima de la cadena alimentaria. Harari argumenta que su salto espectacular desde la zona media de la cadena alimenticia a la cima tuvo unas consecuencias enormes. Defiende que al ascender rápidamente a la cima, el ecosistema no tuvo tiempo de adaptarse y tampoco los humanos hemos sido capaces de adecuarnos.
Veamos cómo lo explica. Nos dice, abro comillas, la mayoría de los depredadores culminales del planeta son animales majestuosos. Millones de años de dominio los han henchido de confianza en sí mismos. Sapiens, en cambio, es más como el dictador de una república bananera. Al haber sido hasta hace muy poco uno de los desvalidos de la sabana, estamos llenos de miedos y ansiedades acerca de nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos. Y aquí Harari cierra comillas. Bueno, hemos hablado del empoderamiento del pensar del cerebro y el empoderamiento que supone la caza. Vamos a hablar de la cocina y lo que supone la cocina para los sapiens. Muy importante en el camino hacia la cumbre del sapiens es la domesticación del fuego. Algunas especies humanas usaron ocasionalmente el fuego muy pronto, hace 800.000 años. Hace unos 300.000 años el Homo erectus, los neandertales y los sapiens usaban ya el fuego de manera cotidiana. Los humanos tenían una fuente fiable de luz y calor y un arma mortífera contra leones y depredadores cuando rondaban en busca de presas. No mucho después, los humanos, Homo, pudieron haber empezado deliberadamente a incendiar sus inmediaciones. El fuego cuidadosamente controlado podía convertir espesuras intransitables en productivas praderas prístinas, con abundante caza expuesta. Además, una vez que el fuego se extendía a estos emprendedores de la edad de piedra, podían caminar entre los restos humeantes y recolectar animales, nueces y tubérculos quemados. Pero lo mejor que hizo el fuego fue cocinar. El fuego cambia la química de los alimentos y el fuego cambió también su biología. Mientras los chimpancés invierten 5 horas diarias en masticar alimentos crudos, el Homo gasta solo 1 hora con alimentos cocinados. El fuego abre también la primera brecha entre el hombre y los demás animales. El poder de casi todos los animales depende de su cuerpo, la fuerza de sus músculos, el tamaño de sus dientes, la envergadura de sus alas. Cuando los humanos domestican el fuego, consiguen el control de una fuerza obediente y potencialmente ilimitada. Pueden elegir cuándo y dónde prender una llama. Y lo más importante todavía, el poder del fuego no estaba limitado por la forma, la estructura o la fuerza del cuerpo humano. La única mujer con un pedernal o una tea podía quemar todo un bosque en cuestión de horas. Y la domesticación del fuego, nos dice Harari, fue una señal de lo que habría de venir en términos de poder del sapiens. Veamos cómo se realiza la expansión de los Homo a lo largo del globo terráqueo. A pesar de los beneficios del fuego, hace 150.000 años los humanos eran todavía criaturas marginales. Se calcula que quizá no habría más de 1 millón de humanos entre el archipiélago indonesio y la península ibérica. Los científicos coinciden en que hace 70.000 años Homos procedentes de África Oriental se extendieron por la península arábiga y desde allí invadieron rápidamente todo el continente euroasiático. Eran los sapiens. Cuando el Homo sapiens llega a Arabia, la mayor parte de Eurasia ya estaba colonizada por otros humanos. La pregunta es, ¿qué les ocurrió? Y existen dos teorías contradictorias. Aquí estamos hablando de poder descarnado. La teoría del entrecruzamiento nos habla de una historia de atracción, sexo y mezcla. A medida que los inmigrantes africanos se extendían por todo el mundo, se reprodujeron con otras poblaciones humanas y las personas actuales son el resultado de ese entrecruzamiento.
describe Harari en la página 27. Esta sería una primera hipótesis. Hay una hipótesis opuesta, de la que se deriva la teoría de la sustitución. La historia, en este sentido, sería muy distinta. Se hablaría de incompatibilidad, se hablaría de aversión y se hablaría incluso de genocidio. Según esta teoría, los sapiens y los otros humanos tenían hábitos de apareamiento distintos y escaso interés sexual de unos hacia otros. Se habla de que quizá la brecha genética que separaba las poblaciones de distintos homos ya era insalvable. Por ello, esta teoría dice que cuando los neandertales se extinguieron, fueron exterminados y sus genes murieron con ellos. De acuerdo con esta teoría, los sapiens sustituyeron todas las poblaciones humanas anteriores sin mezclarse con ellos. Si este fuera el caso, el linaje de los humanos contemporáneos podría remontarse exclusivamente a una chica oriental hace 70.000 años. Y todos somos sapiens puros. Sin embargo, en el año 2010 se publican los resultados de un estudio tras 4 años de trabajo para cartografiar el genoma de los neandertales. Los resultados sorprendieron a la comunidad científica. Entre el 1 y el 4% del ADN humano único de poblaciones modernas en Oriente Próximo y Europa es ADN neandertal. Aunque no es un porcentaje muy grande, es importante. Una sorpresa adicional llega meses después al mapear el ADN extraído del deno fosilizado de Denisova. Los resultados muestran que hasta el 6% del ADN humano único de los melanesios y aborígenes australianos modernos es ADN denisovano. Si estos resultados son válidos, los partidarios del entrecruzamiento acertaron en algunas cosas. Parece que hace 5.000 años denisovanos estaban en un punto limítrofe. Eran especies completamente separadas, pero no del todo. Harari lo explica de la siguiente manera. Sapiens, neandertales, denisovanos comparten algunos elementos del código genético y rasgos físicos y también capacidades cognitivas y sociales. Pero parece que todavía era posible, en raras ocasiones, que un sapiens y un neandertal procrearan un hijo fértil. De manera que las poblaciones no se mezclaron, pero unos pocos genes neandertales sí consiguieron un pasaje en el expreso sapiens. Esto nos lo cuenta en la página 30. De aquí llegamos a la conclusión de que es inquietante, quizá emocionante, pensar que nosotros vivimos una época en la que fue posible el tener sexo con un animal de una especie diferente y pudimos haber engendrado hijos juntos. Pero si los neandertales, denisovanos y otras especies humanas no se combinaron con los sapiens, la pregunta es ¿por qué desaparecieron? ¿Les empuja el Homo sapiens a la extinción? ¿Viene esta extinción en razón de mejor tecnología, más habilidades sociales? ¿Quizá la competencia por los recursos genera violencia y genocidio? Ocurriera como ocurriese, los neandertales y otras especies humanas suponen uno de los grandes interrogantes de la historia. ¿Cómo podrían haber ido las cosas si los neandertales hubieran sobrevivido junto al sapiens? No lo sabemos. ¿Qué tipo de culturas, sociedades y estructuras políticas habrían surgido en un mundo en el que existirían varias especies humanas diferentes? No lo sabemos. ¿Cómo se habrían desplegado las distintas creencias religiosas? Tampoco lo sabemos. ¿Acaso la declaración de la independencia de Estados Unidos
habría sostenido como verdad evidente que todos los miembros del género Homo somos creados iguales? ¿Habría animado Karl Marx a los trabajadores de todas las especies a que se unieran? El caso es que en los últimos 10.000 años el Homo sapiens se ha acostumbrado a ser la única especie humana sobre la Tierra. Y es difícil para nosotros conseguir pensar en ninguna otra posibilidad. La carencia de hermanos y hermanas hace que nos resulte fácil imaginar que somos el epítome de la creación y que una enorme brecha nos separa del resto del mundo animal. Harari, en cualquier caso, nos remarca que la tolerancia no ha sido una marca de fábrica de los sapiens. Las fechas en la historia que nos hablan de los últimos restos del Homo soloensis nos retrotraen a 50.000 años. Del Homo denisova desaparece poco después. Los neandertales desaparecen hace unos 30.000 años. Y los últimos humanos enanos desaparecen de la isla de Flores hace 12.000 años. ¿Cuál fue el secreto del éxito de los sapiens? ¿Cómo conseguimos establecernos en tantos hábitats tan distantes y ecológicamente tan diferentes? ¿Por qué ni siquiera los neandertales, con un cerebro grande, fuerte y a prueba de frío, sobrevivieron a nuestra embestida? Pero si los neandertales, denisovanos y otras especies humanas no se combinaron con los sapiens, ¿por qué desaparecieron? ¿Les empuja el Homo sapiens a la extinción? Ocurriera como ocurriese, los neandertales y otras especies humanas suponen uno de los grandes interrogantes de la historia. Otros aspectos como el aprendizaje, la memoria y la comunicación nos hablan ya del éxito y la hegemonía exclusiva del Homo sapiens en periodos más recientes de la historia y de su poder omnímodo sobre otros homos. Aquí vemos elementos trabajados por los ancianos denisovanos encontrados en la cueva de Denisova, con los que está trabajando el profesor Mikhail Shuntkov. Algunos de ellos más sofisticados que los que se encontraban en la misma época en asentamientos de los sapiens. Y estas son muestras de arte de estos hombres prehistóricos. La aparición de nuevas maneras de pensar y comunicarse se produce entre hace 70.000 y 30.000 años. Constituye la revolución cognitiva. ¿Qué la causó? No estamos seguros. La teoría más compartida aduce que mutaciones genéticas accidentales cambiaron las conexiones internas del cerebro de los sapiens. Y esto les permitió pensar de maneras sin precedentes. Les permitió comunicarse utilizando un tipo de lenguaje totalmente nuevo. Harari denomina a este punto la mutación del árbol del saber, al que se refiere en la página 35.
¿Por qué tuvo lugar en el ADN de los sapiens y no en el de los neandertales? No lo sabemos. Hasta donde sabemos fue algo aleatorio. Pero más importante que comprender las causas es entender sus consecuencias. ¿Qué tiene tan especial el nuevo lenguaje de los sapiens que nos permite conquistar el mundo? Cuando Harari habla del lenguaje de los sapiens, se refiere a las capacidades lingüísticas de la especie, no se refiere a un dialecto concreto. En este sentido, el inglés, el hindi y el chino son todas variantes del mismo lenguaje de los sapiens. La respuesta más común a qué tiene de especial el nuevo lenguaje de los sapiens es su asombrosa flexibilidad. Nos es posible combinar un número ilimitado de sonidos y señales para producir un número infinito de frases, y cada una con un significado distinto. Esto le va a permitir al sapiens absorber, almacenar y comunicar una cantidad de información prodigiosa acerca del mundo que le rodea. El lenguaje explica que el Homo sapiens evolucione ante todo como un animal social, y de hecho, la cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y la reproducción. La información fiable acerca de en quién se puede confiar significa que las cuadrillas pequeñas de sapiens podían expandirse en cuadrillas mayores, y los sapiens pudieron desarrollar tipos de cooperación más estrecha y refinada. Sin embargo, la característica realmente única del lenguaje de los sapiens no es la de transmitir información sobre los hombres y los leones, es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de entidades completas que nunca han visto, ni tocado, ni olido. Nos estamos refiriendo a leyendas, a mitos, a dioses y religiones que aparecen por primera vez con la revolución cognitiva y que le dan al sapiens un tipo de poder del que carecen otro tipo de animales. La capacidad de hablar sobre ficciones es la característica más singular del lenguaje de los sapiens. Muchos animales y especies humanas podían decir previamente: cuidado, un león. Gracias a la revolución cognitiva, sin embargo, el Homo sapiens adquirió la capacidad de decir: el león es el espíritu guardián de nuestra tribu. ¿Por qué es importante la ficción? No solo porque nos permite imaginar cosas, sino porque podemos hacerlo colectivamente. Podemos compartir mitos como la historia bíblica de la creación, los mitos del tiempo del sueño de los aborígenes australianos o los mitos nacionalistas de los estados modernos. Dichos mitos nos dan una capacidad sin precedentes de cooperar flexiblemente en gran número. Los sapiens pueden cooperar de manera extremadamente flexible con un número incontable de extraños, y esto nos da un poder particular. Esta es la razón por la que los sapiens dominan el mundo, mientras que las hormigas se comen nuestras sobras y los chimpancés están encerrados en zoológicos y laboratorios de investigación. Hablando del lenguaje, hacemos un pequeño inciso. Aquí vemos la piedra Rosetta, el lenguaje escrito, por supuesto muchísimo más tarde que cuando hablamos del lenguaje hablado. Y vamos a hacer un pequeño inciso para referirnos a la obra de Chomsky, un lingüista excepcional. En 1957, y con solo 29 años, Noam Chomsky revoluciona el campo de la lingüística teórica con la publicación de la obra Estructuras sintácticas, basada en su tesis doctoral, Estructura lógica de la teoría lingüística.
que no se publicaría hasta el año 1975. Su efecto sobre las teorías lingüísticas y psicológicas entonces en boga fue demoledor. ¿Por qué? Porque atacaba los presupuestos centrales tanto del estructuralismo como de la psicología conductista. Hasta entonces se creía que la adquisición del lenguaje, como cualquier otra destreza humana, se producía por medio del aprendizaje y de la asociación. Sin embargo, Chomsky postulaba la existencia de un dispositivo cerebral innato, el órgano del lenguaje, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Chomsky comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y postuló la existencia de una gramática universal. Volvamos a hablar de mitos y vamos a hablar de cooperación. La capacidad para la cooperación que nos permite el lenguaje a los sapiens permite la creación de mitos y permite comprender cambios en la historia del poder desde el año 70.000 hasta el estado moderno. Cuando los zoólogos han estudiado a los chimpancés, han observado que raramente los grupos superan los 100 individuos. Normalmente los grupos constan de entre 20 y 50 individuos. Los grupos separados de chimpancés rara vez cooperan y tienden a competir por el territorio y por el alimento. Los investigadores han documentado contiendas prolongadas entre grupos de chimpancés, incluso un caso de genocidio, en el que una tropa de chimpancés masacra sistemáticamente a la mayoría de los miembros de una banda vecina. Esto lo podemos ver en la obra de Frans de Waal, publicada en el 2000, The Chimpanzee Politics, Power and Sex Among Apes, con traducción en castellano. Harari nos señala que cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua, está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente, pero que permiten agruparnos en números mucho más grandes que los 20 o 50 individuos encontrados como números de referencia en los grupos de chimpancés. Las iglesias se basan en mitos religiosos comunes y los sistemas judiciales se sostienen sobre mitos comunes. Dos abogados que no se conocen de nada pueden combinar sus esfuerzos para defender a un completo extraño porque todos creen en la existencia de las leyes, de la justicia, de los derechos humanos y en el dinero de sus honorarios, como mito común. Ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos y la gente que se los inventa y se cuentan unos a otros, nos dice Harari en la página 41. De hecho, la gente entiende fácilmente estos mitos. Lo que no conseguimos apreciar es que nuestras instituciones modernas funcionan exactamente igual y sobre la misma base que los mitos que establecían el orden social de tribus primitivas que se reunían a bailar alrededor de una hoguera a la luna llena. Y Harari nos habla de un ejemplo de mito, la leyenda de Peugeot, que nos proporciona un buen ejemplo. Un icono que se parece en algo al hombre león de Stadel. Y que ha sido el origen de automóviles, camiones y motocicletas que hoy encontramos desde París a Sydney. El león es la referencia, el logo de los vehículos fabricados por Peugeot, uno de los más antiguos y mayores fabricantes
de automóviles de Europa. Peugeot comenzó como un pequeño negocio familiar en el pueblo de Valentigney, a solo 300 kilómetros de la cueva de Stadel. En la actualidad, la compañía da trabajo a 200.000 personas que cooperan en todo el mundo, la mayoría de las cuales son completamente extrañas para las demás. Estos extraños cooperan de manera tan efectiva que en 2008 Peugeot vendió más de 1,5 millones de automóviles que le reportaron 55.000 millones de euros. ¿En qué sentido podemos decir que Peugeot S.A., nombre oficial de la compañía, existe? La compañía es propietaria de fábricas, maquinarias y salas de exhibición. Emplea a mecánicos, a contables y secretarias, pero todos juntos no abarcan Peugeot. Un desastre podría acabar con todos ellos, destruyendo todas sus cadenas de montaje y sus despachos ejecutivos. Pero incluso entonces, la compañía podría construir nuevas fábricas y comprar nueva maquinaria. Peugeot tiene gerentes y accionistas, pero tampoco ellos constituyen la compañía. Se podría despedir a todos los gerentes y vender todas las acciones, pero la compañía permanecería intacta. En resumen, Peugeot PSA, desde esta perspectiva del poder, no tiene ninguna conexión real con el mundo físico. La pregunta es, ¿existe realmente? Y una posible respuesta es que Peugeot es una invención de nuestra imaginación colectiva. Los abogados le llaman a esto ficción legal. Peugeot participa de un género particular de ficciones legales llamadas compañías de responsabilidad limitada. Harari sostiene que la idea que hay detrás de estas compañías es una de las invenciones más ingeniosas de la humanidad. El Homo sapiens vivió durante incontables milenios sin este tipo de invenciones. Durante la mayor parte de la historia documentada, solo podían tener propiedades los humanos de carne y hueso. Las compañías de responsabilidad limitada son legalmente independientes de las personas que las fundan, de las que invierten dinero en ellas y de las que las dirigen. Y estas compañías se han convertido en los principales actores de la escena económica de los últimos siglos. En Estados Unidos, el término técnico para una compañía de responsabilidad limitada es corporación. Algo interesante que se deriva del latín corpus, que significa cuerpo, y es lo único de lo que carecen estas corporaciones. Veamos cómo este constructo imaginado le da poder al Homo sapiens, a diferencia de lo que ocurría en siglos pasados. Si en la Francia del siglo XIII, Jean establece un taller de construcción de carros, él mismo, Jean, era el negocio. Si uno de los carros que construía se estropeaba, el comprador descontento habría demandado personalmente a Jean. Si Jean hubiera pedido 1.000 monedas de oro para establecer su taller y el negocio quebrara, habría tenido que devolver el préstamo vendiendo su propiedad privada, su casa, su vaca, su tierra, incluso podría haberse visto obligado a vender a sus hijos en vasallaje si no podía cubrir la deuda. Podría haber sido encarcelado por el Estado o esclavizado por sus acreedores. Era completamente responsable, sin límites, a cualquier obligación en las que el taller hubiera incurrido. Algo distinto es lo que hace Armand Peugeot en 1896, cuando transforma la metalistería que fabricaba muelles, sierras y bicicletas heredada de sus ancestros y decide dedicarse al negocio del automóvil. Establece una compañía
de responsabilidad limitada. Le puso su nombre. Harari argumenta que contar relatos efectivos, sin embargo, no es fácil y que la dificultad estriba no en contarlos, sino en convencer a todos y cada uno para que se los crean, para que nos los creamos. Gran parte de la historia gira alrededor de esta cuestión. ¿Cómo convence uno a millones de personas para que crean determinadas historias sobre dioses o naciones o compañías de responsabilidad limitada? Cuando esto tiene éxito, confiere un poder inmenso a los sapiens, porque permite a millones de extraños cooperar y trabajar hacia objetivos comunes. Pensemos en lo difícil que habría sido crear estados, iglesias o sistemas legales si solo pudiéramos hablar de cosas que realmente existen, como los ríos, los árboles y los leones. En el transcurso de los años, la gente ha urdido una compleja red de narraciones. Dentro de dicha red, Teuyot y tantos otros constructos no solo existen, sino que acumulan un poder inmenso. Los tipos de cosas que la gente crea a través de esta red de construcciones y narraciones son conocidos en círculos académicos como ficciones, constructos sociales o realidades imaginadas. Una realidad imaginada no es una mentira. A diferencia de la mentira, una realidad imaginada es algo en lo que todos creen, y mientras esta creencia comunal persista, la realidad imaginada ejerce una gran fuerza en el mundo, un gran poder. La mayoría de los millonarios creen sinceramente en la existencia del dinero y en la existencia de las compañías de responsabilidad limitada. La mayoría de los activistas creen en los derechos humanos sinceramente y en la existencia de los mismos. En un ejemplo nos dice Harari que nadie mentía cuando en 2011 la ONU exigió que el gobierno libio respetara los derechos humanos de sus ciudadanos, aunque la ONU, Libia y los derechos humanos son invenciones de nuestra fértil imaginación. Lo cierto es que la realidad imaginada adquiere poder sobre la realidad objetiva y por ello hoy la supervivencia de los ríos, de los árboles y de los leones, la realidad objetiva, depende de la gracia de entidades imaginadas, tales como dioses, naciones y corporaciones. Harari también nos hace notar que los mitos pueden cambiar rápidamente. Así, en 1789, la población francesa pasa casi de la noche a la mañana de creer en el mito del derecho divino de los reyes a creer en el mito de la soberanía del pueblo. Este es un ejemplo de que desde la revolución cognitiva el sapiens ha sido capaz de revisar su comportamiento de acuerdo con las necesidades cambiantes. Son iniciativas culturales. Desde la revolución cognitiva, sapiens han sido capaces de cambiar rápidamente su comportamiento y de transmitir nuevos comportamientos a las generaciones futuras sin necesidad de cambio genético o ambiental. Por ejemplo, la aparición de élites sin hijos entre la élite católica, las órdenes monásticas budistas o las burocracias de eunucos chinos. La existencia de dichas élites va en contra de los principios más fundamentales de la selección natural, ya que los miembros aceptan de buen grado renunciar a la procreación.
La Iglesia Católica sobrevive durante siglos no por transmitir un gen del celibato de un papa al siguiente, sino por transmitir los relatos del Nuevo Testamento y de la ley canónica católica. En otras palabras, mientras que los patrones de comportamiento de los humanos arcaicos permanecen inalterables durante decenas de miles de años, los sapiens pueden transformar sus estructuras sociales, pueden transformar la naturaleza de sus relaciones interpersonales, pueden transformar sus actividades económicas y toda una serie de comportamientos en una década o dos. Esta es para Harari la clave del poder de los sapiens, la capacidad de cooperar de manera efectiva en gran número, adaptando el comportamiento social a retos rápidamente cambiantes. Pensemos, por ejemplo, el caso de una residente en Berlín que hubiera nacido en 1900. Si hubiera vivido 100 años, habría pasado la infancia en el imperio de Guillermo II, de los Hohenzollern, sus años adultos en la República de Weimar. Habría conocido el Tercer Reich nazi, también la Alemania Oriental comunista, y habría muerto siendo ciudadana de una Alemania democrática y reunificada. Habría conseguido formar parte de 5 sistemas sociopolíticos muy diferentes, aunque su ADN habría seguido siendo exactamente el mismo. Bueno, ¿qué ocurre con la revolución cognitiva? Hablemos de nuevas capacidades que nos confiere a los sapiens. La capacidad para transmitir mayores cantidades de información acerca del mundo que rodea al sapiens, acerca de las relaciones sociales y sobre las cosas que no existen realmente, como los espíritus tribales, las naciones, las sociedades anónimas y los derechos humanos, como hemos comentado. Hablemos del comercio como cooperación y como mito. Bandas de sapiens que vivieron en Nueva Irlanda, el norte de Nueva Guinea, y utilizaron un vidrio volcánico llamado obsidiana para producir utensilios particularmente fuertes y afilados. Sin embargo, Nueva Irlanda no tiene depósitos naturales de obsidiana. La obsidiana fue transportada desde Nueva Bretaña, una isla situada a 400 kilómetros de distancia. Por tanto, algunos habitantes de dichas islas debieron ser diestros navegantes que comerciaban de isla en isla a lo largo de grandes distancias. Quizá parezca que el comercio es una actividad muy pragmática, que no necesita una base ficticia, pero lo cierto es que no hay otro animal aparte de los sapiens que se dedique al comercio. Y todas las redes comerciales de los sapiens, de las que tenemos pruebas detalladas, se basan en ficciones. El comercio no puede existir sin la confianza, y realmente es muy difícil confiar en los extraños. El comercio global hoy en día se basa en nuestra confianza en entidades ficticias, como el dólar o el Banco de la Reserva Federal Americana, y las marcas registradas totémicas de las corporaciones, en las que también existe confianza. La revolución cognitiva es el punto en el que la historia declara su independencia de la biología. Es el punto exacto en el que podemos comenzar a hablar de todas las especies humanas más allá del ámbito de la biología, o si lo preferimos, de la prehistoria. A partir de la revolución cognitiva, las narraciones históricas sustituyen a las teorías biológicas como medios primarios a la hora de explicar el desarrollo del sapiens. Para entender la aparición del cristianismo o de la Revolución Francesa, no es suficiente comprender la interacción de genes, hormonas y organismos. Es necesario tener en cuenta la interacción de imágenes y fantasías que van a dar forma al poder. En el capítulo 3, Harari se centra en nuestros antepasados cazadores-recolectores.
en su modo de vida, en su dieta, su vida espiritual para entender la economía y el mundo sociopolítico. Se trata de un periodo de la historia del que no sabemos apenas nada y las preguntas son muchas. En el capítulo 4, que titula El diluvio, nos centramos en cómo los sapiens comienzan a aventurarse en distintos continentes y también en la capacidad del sapiens para extinguir la fauna de manera generalizada. Esto nos lo explica con un ejemplo clave en el caso de la llegada del sapiens a Australia. Como los animales grandes se reproducen lentamente, sufren cuando son eliminados por los humanos cuando sus muertes superan a los nacimientos. Esta es la tesis más potente en el caso de los diprotodontes y otros animales gigantes de Australia para explicar su extinción. Los sapiens perfeccionan lentamente sus habilidades de caza y empiezan a ir tras los animales grandes hace unos 400.000 años. Adicionalmente, dominaban la agricultura del fuego, el incendio de vastas áreas de maleza y bosques densos que permitía despejar grandes praderas abiertas donde es posible cazar con más facilidad. Así se cambió, por ejemplo, la ecología de grandes partes de Australia en pocos minutos. En definitiva, la combinación del cambio climático junto con las causas humanas es particularmente devastadora para los grandes animales, puesto que les ataca desde diferentes ángulos y es difícil encontrar una buena estrategia de supervivencia que funcione de manera simultánea contra múltiples amenazas. Aunque las pruebas no son concluyentes, sin embargo, en el caso de Australia es posible pensar que si el Homo sapiens no hubiera ido nunca, todavía podríamos encontrar allí leones marsupiales y canguros gigantes. En la página 90 nos dice Harari que las extinciones en masa en Australia y América, y añadimos las extinciones a menor escala que tuvieron lugar mientras Homo sapiens se extendía por Afroasia, como la extinción de todas las demás especies humanas y las extinciones que se produjeron cuando los antiguos cazadores-recolectores colonizaron islas remotas como Cuba, provocaron uno de los desastres ecológicos mayores y más célebres que acaeció en el reino animal. Los animales que más la sufrieron fueron los grandes y peludos. En la época de la revolución cognitiva vivían en el planeta 200 géneros de animales terrestres grandes que pesaban más de 50 kilos. En la época de la revolución agrícola solo quedaban alrededor de 100. El Homo sapiens llevó a la extinción a cerca de la mitad de las grandes bestias del planeta mucho antes de que los humanos inventaran la rueda, la escritura, las herramientas de hierro o el capitalismo. Si hubieran más personas conscientes de las extinciones de la primera y la segunda oleada, tal vez estas personas se mostrarían menos indiferentes acerca de la tercera oleada de extinción de la que estamos formando parte en la actualidad. Esto es muy relevante para los grandes animales de los océanos, muchos de ellos al borde de la extinción como resultado de la contaminación industrial y el uso excesivo de los recursos oceánicos. Es probable que las ballenas, tiburones, atunes y delfines sigan el mismo camino al olvido que los diprotodontes, los perezosos terrestres y los mamuts. Hablemos ahora del auge de la agricultura y de lo que supone los cambios del poder de los humanos. El auge de la agricultura fue un acontecimiento muy gradual, que se extendió a lo largo de siglos y de milenios. El cambio tuvo lugar por fases, cada una de las cuales produjo solo pequeñas alteraciones de la vida cotidiana. Comienza en Oriente Próximo hace unos 70.000 años y durante los 50.000 años siguientes nuestros antepasados llegaron allí sin agricultura, se mantuvieron sin agricultura
cuando los recursos naturales del área se suponían suficientes para sostener a la población humana. En épocas de abundancia tenían más hijos, en épocas de carestía tenían menos hijos. Los humanos, como muchos animales, han poseído mecanismos hormonales y genéticos que han ayudado a controlar la procreación. También han tenido mecanismos culturales. Los bebés y los pequeños requieren mucha atención y suponían una carga para los cazadores-recolectores nómadas. Por tanto, se intentaban espaciar los hijos en un intervalo de 3 a 4 años. Esto se consigue amamantando a los hijos continuamente hasta una edad avanzada, lo que reduce de manera significativa las probabilidades de quedar embarazados. Otros métodos podrían incluir la abstinencia sexual total o parcial, el aborto e incluso ocasionalmente el infanticidio, como recogen en su obra Catherine Spillman, en su obra publicada en 1989, A Review, Dietary Restriction on Hunter-Gatherer Women and Implications for Fertility and Infant Mortality, así como la obra de Bruce Wittenhalder, Analyzing Adaptative Strategies, Human Behavioral Ecology, publicado en el año 2000. La transición a la agricultura se produce en los fenicios alrededor de los 9500-8500 a.C., así como también encontramos ejemplos en el sureste de Turquía, el oeste de Irán y en el Levante. El trigo y las cabras se domestican hacia el 9000 a.C., los guisantes y las lentejas hacia el 8000 a.C., los olivos hacia el 5000 a.C. y los caballos hacia el primer siglo a.C. y la vid el 3500 a.C. Esta es la primera oleada de domesticación. Perdón, los caballos hacia el primer milenio antes de Cristo. Esta es la primera oleada de domesticación. En la actualidad, con todas nuestras tecnologías avanzadas, más del 90% de las calorías de los alimentos que ingerimos proceden de un puñado de plantas que nuestros antepasados domesticaron entre el 9500 y el 3500 a.C. El trigo, el arroz, el maíz, las patatas, el mijo y la cebada. En los últimos 2000 años no se ha domesticado ninguna planta ni animal dignos de mención. Muchos autores defienden que la revolución agrícola supone un gran salto adelante para la humanidad. El relato de progreso, animado por mayor capacidad cerebral humana, una revolución que produce personas más inteligentes. Sin embargo, Harari defiende que este relato es, de hecho, una fantasía. No hay ninguna prueba de que las personas se hicieran más inteligentes con el tiempo. Los cazadores-recolectores conocían los secretos de la naturaleza mucho antes que la revolución agrícola. Harari sostiene que la revolución agrícola dejó a los agricultores con una vida generalmente más difícil y menos satisfactoria que la de los cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores pasaban el tiempo de maneras más estimulantes y variadas y tenían menos peligro de padecer hambre y enfermedades que el que suponía la pérdida de una cosecha. Harari sostiene que aunque la revolución agrícola amplía la suma total de alimento a disposición de la humanidad, esta suma total de alimento no se traduce en una dieta mejor y más variada, sino en explosiones demográficas y en la aparición de élites consentidas. Defiende que el agricultor medio trabajaba más duro que el cazador-recolector medio y a cambio tenía una dieta peor, menos variada. La revolución agrícola fue el mayor fraude de la historia, se atreve a avanzar Harari.
Desde la salida hasta la puesta del sol, el sapiens no hacía más que cuidar de las plantas del trigo. No era fácil. El trigo exigía mucho. Al trigo no le gustaban las rocas ni los guijarros. El sapiens se partía la espalda despejando campos. Al trigo no le gustaba compartir su espacio, su agua y nutrientes con otras plantas, de modo que había que eliminar las malas hierbas. El trigo enfermaba, de manera que había que estar atento a eliminar gusanos y rollas. El trigo también estaba indefenso frente a otros organismos a los que le gustaba comérselo, desde conejos a enjambres de langostas. También precisa agua y nutrientes. En definitiva, el Homo sapiens no había evolucionado para estas tareas. Estaba adaptado para correr tras las gacelas y ahora de repente estaba obligado a instalarse de forma permanente junto a los campos de trigo. Y esto cambió totalmente la forma de vida del sapiens. El trigo, sin embargo, no confirió seguridad económica, tampoco confirió más seguridad contra la violencia humana. Los asentamientos, sin embargo, sí mejoran la protección contra animales salvajes, la lluvia y el frío. La esencia de la revolución agrícola, ¿cuál es? La capacidad de mantener más gente viviendo en peores condiciones, sostiene Harari en la página 101. ¿Y por qué el sapiens consentiría unas peores condiciones? Bueno, Harari lo explica porque la agricultura es un acontecimiento que se produce de forma muy gradual y que se extiende a lo largo de siglos y milenios. El autor argumenta que hacen falta unas cuantas generaciones para transformar la sociedad y que llega un momento en el que nadie recuerda cómo había vivido de forma diferente. En parte es el crecimiento demográfico el que quema las naves de la humanidad, porque la búsqueda de una vida más fácil trajo y acarreó muchas privaciones. La revolución agrícola ha sido interpretada para muchos como el poder del homo hacia la prosperidad y el progreso. Para otros supone una ruptura con la naturaleza y para algunos indica un acercamiento a la codicia y a la alienación. La agricultura permitió que las poblaciones aumentaran de manera tan radical y rápida que la sociedad agrícola no podría jamás volver a sustentarse sobre la jornada de caza y recolección. Hacia el año 10.000 a.C. se había producido una transición a la agricultura y la tierra era el hogar de 5 a 8 millones de cazadores de recolectores nómadas. En el siglo I después de Cristo solo quedaban 1 a 2 millones de cazadores recolectores, principalmente en Australia, América y África. Este número quedaba empequeñecido comparado a los 250 millones de agricultores que ya existían en todo el mundo. Hablemos de poder y territorio. Un aspecto interesante del poder era el relacionado con el territorio. Para el cazador-recolector, el lugar era todo el territorio en ríos, bosques y cielo abierto. Para el campesino, el lugar era su casa, el campo y los graneros. Cuando hablamos de poder y pertenencias, el poder también se reflejaba en los artefactos, cuando hablamos de cazadores-recolectores y en aquellos que trabajaban los campos. Los antiguos agricultores nos pueden parecer pobres de solemnidad, pero una familia media poseía más artefactos que toda una tribu de cazadores-recolectores. También podemos hablar de poder y tiempo. Mientras que el espacio agrícola se encogía, el tiempo agrícola se extendía. Los agricultores pasaban mucho tiempo pensando en el futuro, mientras que los cazadores agricultores como mucho pensaban en la próxima semana o en el mes siguiente. Para los cazadores recolectores el futuro no era importante porque vivían precariamente y solo podían conservar alimentos o acumular posesiones con dificultad.
Los artistas rupestres de Chauvet, Lascaux o Altamira pretendían que el arte durase durante generaciones. Sin embargo, su día a día era un día a día de subsistencia, donde la planificación no hacía hueco a largo plazo. Paradójicamente, para los agricultores, el día a día suponía muchas angustias. La revolución agrícola dio fruto a una importancia por el futuro que éste no había tenido antes. Los agricultores siempre temen al futuro, trabajan a su servicio, trabajan en periodos de cosecha cortos e intensos y en ciclos estacionales de reproducción que comprendían largos meses de cultivo. En este sentido, el poder y el tiempo también se trastoca en este cambio de la humanidad, del cazador-recolector a el Homo sapiens agrícola. Hablemos también de sistemas políticos, lo que supone la revolución agrícola. El esfuerzo vinculado a la agricultura tuvo consecuencias trascendentales. Fue el fundamento de sistemas políticos, sociales y administrativos a gran escala. Por todas partes surgían gobernantes y élites que vivían a costa de los excedentes de alimentos de los campesinos y les dejaban con una mera subsistencia. Los excedentes alimentarios confiscados impulsaron la política, las guerras, el arte y la filosofía. Se construyeron palacios, fuertes, monumentos y templos. Hasta la época moderna tardía, más del 20% de los humanos eran campesinos que se levantaban cada mañana a labrar la tierra con el sudor de su frente. Los excedentes de producción alimentaria servían para alimentar la reducida minoría de élites, reyes, funcionarios gubernamentales, soldados, sacerdotes, artistas y pensadores que llenan los libros de historia. Nos dice Harari en la página 121, mientras afirma que la historia es algo que ha hecho muy poca gente mientras todos los demás laboraban los campos y acarreaban barreños de agua. Esta es una definición que nos da en la página 121, cuando habla de qué es historia. Si hablamos de poder en la actualidad, ¿quiénes producen los excedentes alimentarios y a quiénes alimentan? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos trasladamos a la actualidad. En este punto cerramos esta primera parte en la que abordamos el Sapiens, la historia del Sapiens, la prehistoria y los comienzos de la evolución del Sapiens como el Homo, que es capaz de desarrollarse por encima del resto de homos existentes en el planeta Tierra, y de sus primeros pasos en la Tierra como cazador-recolector y después como humano que se estabiliza en los territorios y que se ocupa en la revolución agrícola de aclimatar especies tanto de animales como de plantas para su domesticación. Espero que este vídeo audio haya sido interesante para comprender el poder y su historia a través de los tiempos, y te invito a seguir interesante por el análisis del poder, tanto en periodos largos como hemos hecho hoy, adentrándonos en la obra de Harari, como en periodos específicos de análisis corto, como lo estamos haciendo cuando analizamos, nos dotamos de elementos de análisis desarrollados por autores en el siglo XX y siglo XXI que encontrarás en el resto de los audio vídeos. Muchas gracias por tu interés. Puedes dejarnos comentarios sobre temas que te gustaría que abordáramos en los comentarios a este vídeo.